Muy buenas tardes. En principio quiero agradecer especialmente al Hospital Británico y por supuesto al Dr. Feder por haberme invitado a disertar en el día de hoy sobre el tema de la objeción desde la perspectiva judía. Y ya para abordar el tema en cuestión, por cuestiones de límite en los tiempos de exposición, sin poder profundizar conceptual, histórica ni casuísticamente, pero sí al menos con la intención de transmitir lo fundamental del tópico en cuestión desde la perspectiva judía y su relevancia para la sociedad en general, resulta necesario entender primeramente el hecho que el judaísmo es una cultura legal basada en la revelación divina en formato de ley, es decir, una forma de vida arreglada en todos sus aspectos, tanto en lo privado como en lo público, por un marco jurídico basado en el cumplimiento de preceptos comandados en la ley escrita, es decir, en la Torá, y en la ley oral, es decir, en el Talmud. Y así como en la actual cultura legal occidental, la palabra característica que la define es el derecho, en la cultura legal judía, la palabra característica que la define es mitzvah, que quiere decir precepto o imperativo. De esta forma, en el judaísmo, la Torá presenta la demanda al hombre de rendir culto al Creador mediante el estricto cumplimiento de 613 preceptos. Ahora, una vez aclarado esto, es posible observar que uno de los principios legales del judaísmo, denominado en arameo como Diná de Malkutá Diná, o la ley del reinado, es la ley, el cual ya desde el Talmud y pasando por los más importantes legisladores del judaísmo hasta el presente, solo se aplica en términos generales a cuestiones impositivas u otras leyes fiscales. En otras palabras, los judíos tenemos el deber de cumplir con lo dispuesto legalmente por el Estado donde residimos, pero en caso que dicha ley traspase el área de competencia impositiva y o fiscal, y a su vez contraríe la halajá o ley judía, el judío debe transgredir la ley del Estado en favor del cumplimiento de la ley judía, por no ser esta última pasible de nulidad o caducidad. Y aquí se observa la distinción, la clara distinción entre la ley divina y la ley del Estado, donde la ley divina tiene, entre otras de sus singularidades, el hecho que su autoridad radica en ella misma, mientras que la ley del Estado es establecida por una sociedad que produce para sí misma un mecanismo gubernamental como marco de su existencia conforme a principios provenientes de ella misma. Así, en la halajá, la ley judía, hay un explícito reconocimiento y desde ya obligación de cumplir con la ley del Estado, pero también el perpetuo ejercicio de contrastarla con la halajá para evitar la transgresión de esta última. Ahora, esta clara y manifiesta distinción entre autoridad y poder, la autoridad divina frente al poder del Estado, se traduce en términos contemporáneos a la distinción entre el deber y la obligación. Es decir, el deber como la demanda del hombre que lo conforma como tal, y que de hecho puede ser también moral, o determinada por la posición o función natural o profesional de la persona, como por ejemplo todo padre o madre de familia, un militar, un médico, etc. Mientras que la obligación es producida por un acto racional implementando acciones estipuladas como correctas, en el marco de una relación contractual. Ahora, esta distinción entre autoridad y poder y su correlato en la distinción entre deber y obligación es generalizada en términos de la diferencia entre valor y ley. El valor, en principio, como aquello que pospone todo y no es pospuesto por nada, reglando así la conducta del hombre en función de lo que éste reconoce como deber, manteniendo su conducta acorde y responsabilidad consecuente, siendo así entonces que el valor no es que manifiesta una necesidad objetiva, y por ello no es algo que surge como conclusión, como por ejemplo la ley, por no ser lo axiológico un dominio científico, técnico, ni tampoco racional. Y aquí la diferencia es que la ley, como producto institucional racional, tal como en todo dominio del conocimiento del hombre, sí responde al sometimiento del hombre a la realidad y las condiciones objetivas que se le imponen y que se le demandan, digamos, ¿no? Y por eso la ley surge como una conclusión acorde a una realidad objetiva, construyendo así el hombre
su conocimiento independientemente de la voluntad o decisión de él mismo como conocedor. En cambio, lo axiológico es aquello que la persona impone a la realidad mediante sus decisiones y sus conductas. Y por ello el contenido de lo axiológico es la aceptación de deberes y prohibiciones que no devienen de la realidad objetiva por sí misma, sino que imponen una realidad en el marco de la vida del hombre, cancelando algunas acciones en pos de implementar otras. Y aquí se observa que la autoridad, el deber o el valor demandan o requieren del hombre algo, mientras que lo técnico, el poder o la obligación satisfacen al hombre en algo. Ahora, una última diferencia entre el valor y la ley es que, a diferencia del dominio técnico racional, en lo axiológico no hay un metavalor, una metaaxiología que pueda ser la base o criterio para dirimir objetivamente cuál de las dos acciones en conflicto implementar, sino que la misma decisión y consecuente acción conforma la determinación del valor como aquello que pospone y que no es pospuesto. Y así hay quienes conciben e imponen en sus realidades como valor, por ejemplo, la belleza, la patria, la justicia, la riqueza, la fama, el prestigio, el placer, el poder, la ciencia, etc., respecto de los cuales la persona está dispuesta incluso a dar su propia vida. Ahora, en la escala axiológica judía, el mundo y todo su contenido, incluido el hombre, con todos sus aspectos y todas sus facetas, no poseen significado ni valor en sí mismo, es decir, son vanos. Más bien, el hombre es quien significa y evalúa las cosas. El hombre en este sentido se sabe y se reconoce como tal frente al Creador, reconociendo en él el valor en sí mismo y en el deber de cumplir sus preceptos todo el significado y sentido de su propia vida e incluso el significado y el sentido de la existencia del mundo. Tal como reza justamente el bíblico libro de Coelet, ¿no?, en el castellano Eclesiastés, y la oración más importante del Día del Perdón, cuando dice: y no hay primacía entre el hombre y la bestia, porque todo es vanidad. Tú distinguiste al hombre desde el comienzo y lo reconocerás parado ante ti. Por ello, cuando en este mismo libro, el libro de Coelet, en el Eclesiastés, en su final dice: la conclusión del asunto es, cuando ya todo fue escuchado, a Dios temerás y sus preceptos observarás, porque esto es todo el hombre, congruentemente con lo ya establecido en el Deuteronomio, cuando dice en relación a los preceptos, su cumplimiento y transmisión de generación en generación, diciendo: a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana para ustedes, sino que es su vida. Vemos en esto tanto patriarcas y matriarcas bíblicos, profetas, el mismo rey Salomón, Job en su propio libro, etc. Todos ellos dan cuenta con sus propias conductas de este mismo concepto. Y ante la disyuntiva entre toda institución humana y los preceptos divinos, cancelan lo primero por ser vanos en sí mismos, dado que nada tiene significado ni valor en sí mismo, sino más bien en función del deber ante el Creador y del cumplimiento de los preceptos divinos, siendo esto el valor. Sobre esta base, en el judaísmo se erige la estructura de deberes del hombre para consigo mismo, para con su prójimo, para con su comunidad, y las obligaciones también para con el Estado. Así, en el judaísmo la autoridad es el Creador, y su ley impartida al hombre en la Torá, por supuesto, mientras que el poder del Estado no implica la autoridad, sino más bien un instrumento para la concreción del marco axiológico o de un marco axiológico determinado por la autoridad, y por ello la obligación para con el Estado y sus leyes en el judaísmo es limitada, no es absoluta, estableciendo su límite en el mismo momento que contraviene al deber. Ahora, desde el objetivo es posible observar, en este brevísimo análisis, que el Estado no es un valor, sino más bien un instrumento, un medio para la concreción y existencia de determinados fines mucho mayores a la existencia del mismo Estado. De esta forma, en el judaísmo,
el lugar del Estado y la vigencia y alcance de sus leyes y obligaciones del ciudadano para con ellas, sin reducir su importancia desde ya, pero al no ser divinas, al no representar deberes ni valores, son objetables, son apelables. Y aun cuando sean leyes sancionadas mediante instrumentos democráticos y acorde a derecho, cuando esta ley expresa en su contenido una obligación contraria a lo que dictamina el deber impuesto por la halajá, por la ley judía, hay que transgredir la primera, dado que la segunda tiene significado axiológico y no meramente instrumental. Es decir, lo legítimo de la ley del Estado no implica su obediencia absoluta. Lo contrario es básicamente el principio de todo fascismo, en el cual el mecanismo gubernamental que la sociedad se erige para sí misma ya no solo es el marco o instrumento para la existencia del hombre, sino que ahora devendría en el significado de la existencia del individuo. De hecho, cuando dicho límite entre la autoridad y el poder, el deber y la obligación, el valor y la ley, lo axiológico y lo instrumental se torna difuso, ocurre o el anarquismo o en el otro polo, el argumento que esgrimió Adolf Eichmann en defensa de sus crímenes, excusándose diciendo que él, como ciudadano obediente y respetuoso de la ley de su país, simplemente obedeció las leyes que legítimamente fueron sancionadas, haciendo del Estado el valor en sí mismo, el deber supremo por parte del ciudadano, sin poder objetar ninguna ley ni dudar en su cumplimiento. Entonces, para el judaísmo en definitiva, el deber del hombre para con el Creador, siendo éste la autoridad, expresado en el cumplimiento de los preceptos de la Torá como valor, es prioritario y antecede al Estado y su ley como instrumento, limitando la obligación del ciudadano hacia el Estado cuando entran en conflicto estos dos aspectos, el deber y la obligación, la autoridad y el poder, es decir, el valor y la ley. Y lo interesante aquí es que, a pesar del antagonismo entre judaísmo y el moderno humanismo, donde este último construye su escala axiológica y sus leyes no a partir del deber del hombre ante Dios, sino a partir del deber entre la persona y su prójimo, este humanismo tampoco ve en el Estado, al igual que el judaísmo, el deber, la autoridad o el valor, sino también ve, como explicamos en el judaísmo, ve al Estado como un instrumento para el logro de aquel valor. Por ello, Ralph Emerson, uno de los pioneros en la objeción de conciencia, ya hace más de 130 años, dijo: "Good men must not obey the laws too well", dirigiéndose justamente a todo hombre con un alto nivel moral, lo que en el judaísmo análogamente se considera un tzadik o justo, cuyo deber, en el caso judío, es objetar no por razones de conciencia como en el humanismo, dado que no es la conciencia la que motoriza sus decisiones como autoridad, sino por motivos preceptuales, siendo Dios la autoridad. Pero en definitiva, tanto el judaísmo como el humanismo rechazan la obediencia absoluta a la ley del Estado, y el que, de hecho, éste devenga en valor o deber, manifestando la demanda de objetar la ley cuando contraviene sus respectivos principios axiológicos, deberes o valores. Esta diferencia entre autoridad, deber y valor frente al poder, obligación y ley no solo se manifiesta en el judaísmo desde las propias biografías de sus patriarcas, matriarcas, profetas y sabios, hasta de hecho la actualidad, sino también en el caso de los reyes, donde los paradigmáticos David y Salomón, como reyes justos por gobernar con leyes acorde y sin que transgredan los preceptos, se diferencian, por ejemplo, del rey Yaroboam, quien engrandeció como ninguno el poder del Estado, sus límites, riquezas y bienestar, pero que sin embargo esto no le reporta como un mérito, quedando en la historia, y así lo atestigua el libro segundo de los Reyes en el capítulo 14, como un rey malvado. También lo dice en el libro de Amós, capítulo 7, porque justamente prostituyó al pueblo poniéndole dioses extraños por requerir obediencia absoluta al Estado y no al mismo Dios. Para concluir esta breve exposición, fácilmente estos conceptos del judaísmo se traducen a la especificidad del médico y su relación con el paciente o con la institución a la cual pertenece el médico o con las leyes nacionales donde este médico reside, conformando dos modelos: el llamado paternalista
donde se enfatiza el deber del médico cuamédico y las cualidades inherentes a su disciplina y ocupación, y el llamado contractual, modelo contractual donde se enfatiza la obligación del médico respecto de su relación laboral institucional o respecto de la voluntad del paciente. En definitiva, y en nuestro caso, el médico, dado que no es un aséptico técnico o asesor, sino que sobre él pesa frecuentemente la responsabilidad decisiva de la vida y la muerte en momentos de suma emergencia, esta distinción entre el deber y la obligación, el valor y la ley que hace el judaísmo, se torna mucho más que relevante. Resulta interesante justamente que en línea con lo hasta ahora mencionado, el juramento hipocrático, tanto el original como el adaptado en 1948 por la Convención de Ginebra, juramento que realiza hasta el día de hoy todo médico y por el cual se compromete frente a sus pares y a la comunidad a desempeñar su arte con conciencia, con dignidad, siendo la salud y la vida del enfermo lo prioritario en sus preocupaciones y su deber justamente el salvar las vidas humanas a su alcance. Este juramento hipocrático se relaciona prioritariamente con el deber del médico y su profesión y no con su obligación laboral institucional ni con las leyes nacionales, cuyo mandato dicta que su deber prevalezca ante su obligación en caso de conflicto. Por eso, y si nos vamos a referir a el amparo judicial, vemos que básicamente con esto ya mencionado podríamos decir que el amparo judicial, dado que es básicamente el recurso que posee todo ciudadano para interponerse contra todo acto u omisión, en el peor de los casos, proveniente de las autoridades públicas, que lesione o amenace con arbitrariedad o ilegalidad derechos y garantías reconocidas por la ley, estamos hablando que en última instancia es un mecanismo ante el reconocimiento de la falta de confianza y seguridad por sobre todo, en este caso, de los funcionarios que ejercen el poder y su probidad para su ejercicio. Desde ya también se podría hablar incluso respecto del abuso respecto, digamos, de este recurso. Y esto es parte de las consecuencias de la heredada concepción grecolatina de la política, donde se presupone que la calidad de la polis y sus instituciones determinarán la calidad de los hogares familiares y la especificidad de la ética individual. Es decir, la función pública entendida como disciplina escindida del dominio privado, como algo externo al funcionario, quien asépticamente ejerce su función independientemente de su propia conducta, sin necesidad de validar su desempeño público con su conducta privada. En otras palabras, la función pública es entendida, o la justicia es entendida, como un proceso con énfasis en los tecnicismos y recursos procesales, con la suposición que ello compensará y neutralizará la improbidad de quienes lo llevan a cabo. Pero en el judaísmo, la función pública es entendida de modo inverso, es decir, como una escala ascendente e inherentemente vinculante en 4 etapas ascendentes. Primero, lo que se llama Ha'anagat Adam Nafsho, o la conducción de sí mismo o adquisición de virtudes éticas. La segunda etapa es lo que se llama la Ha'anagat Bait, o la conducción razonable o eficaz administración de la casa. La tercera, la Ha'anagat Medina, o la conducción de los asuntos de la polis, para su correcto orden, instrumentando las medidas para que sus habitantes logren las virtudes éticas e intelectuales. Y por último, la cuarta etapa, que es la Ha'anagat Umá, que quiere decir la conducción de los pueblos o naciones en sentido extendido para el logro de la completitud en sus individuos. Es decir, la función pública está ligada a un liderazgo integral, ético, legal, administrativo, partiendo de lo individual para llegar a lo colectivo sin solución de continuidad y no centrada en la estructura colectiva para llegar a lo individual. En el judaísmo, el concepto es que básicamente la probidad del funcionario compensa las imperfecciones procesales. Y además de esta diferencia entre el énfasis en lo procesal o en la probidad del funcionario, el concepto diferencial que subyace entre estos dos paradigmas es que la jurisprudencia del derecho focaliza en la autonomía, es decir, en la conducta no condicionada del sujeto, y que comienza y se basa en las facultades atribuidas al individuo. Y por ello, el derecho
no provee per se reales garantías materiales al individuo, dado que el derecho no conlleva un principio de obligación, sino más bien induce al reconocimiento de necesidades. En el judaísmo, por lo contrario, lo interesante es que es un modelo preceptual que focaliza justamente en la heteronomía, en la conducta condicionada del sujeto, que comienza y se basa en imperativos, en deberes individuales, en deberes colectivos, no en derechos. Deberes e imperativos que sí conllevan per se el principio de obligación. En otras palabras, en el derecho, el funcionario es básicamente un técnico en la materia, y en el judaísmo el funcionario amerita su probidad no solo cognitivamente, sino excluyentemente por su biografía. Es decir, el punto central es que el deber del sujeto en sus acciones y para con otros habla mucho más aguda y comprometidamente que el derecho del sujeto para sí mismo y sin compromiso fáctico per se con el prójimo. Para terminar, en el tópico tratado hoy, creo que humildemente el judaísmo contribuye a replantear algunas bases que son las verdaderas causales de las consecuencias que hoy se debaten. Y en este sentido, dos de los mensajes más potentes del judaísmo es primero, la constante vigilia y distinción entre finalidad e instrumento, autoridad y poder, deber y obligación, valor y ley, ley por supuesto como veíamos hablando hasta ahora, ley estatal, para de hecho poder justamente fortalecer no solo la democracia, sino por sobre todo el logro de las escalas axiológicas humanas dentro de ella, pudiéndonos constituir como humanos, trascendiendo nuestra animalidad. Y en segundo lugar, tender más al desarrollo de ciudadanos y funcionarios probos, basado en características personales demostradas con hechos, en biografías, predicando con su conducta, gobernándose a sí mismo para poder gobernar a los demás, llevándolos por supuesto a un estado de mejoría, para así ver la transformación del ciudadano no como resultante de campañas oratorias, imágenes, ni planes de cualquier índole, sino como resultado de una visión política plasmada en lo cotidiano, en las acciones y decisiones personales cotidianas, irradiadas al colectivo, y donde los principios, deberes y valores no sean contingentes e infinitamente flexibles. Bajo el judaísmo, entonces, solo así se puede enmendar la sociedad, no enfatizando en tecnicismos o justicias procesales que no compensan la improbidad del funcionario, sino logrando liderazgos probos que sí compensan imperfecciones procesales y contribuyen más efectivamente a la mejoría de toda la humanidad. Muchas gracias.